¿Qué tal? Buenos días, nuevamente en un programa más de Día a Día en tu Notaría. Y hoy, bueno, estoy súper feliz porque estoy con dos grandes amigos que ustedes conocen muy bien, pero aparte los admiro a ambos muchísimo. Y se trata, obviamente, vamos a prestar primero al hombre esta vez, José Antonio Sosa Castañeda, gran amigo, notario de la Ciudad de México, experto en materia de la ley antilavado, que le decimos así, y una grata amiga, compañera del alma, Tania Lorena Lugo Paz, a quien quiero muchísimo y también le he aprendido infinidad de cosas. Pues bueno, vamos a platicar, o van a platicar ellos, yo voy a estar muy atento fuera de cuadro, y vamos a platicar el día de hoy acerca de reflexiones respecto a 10 años de la ley de prevención de recursos de procedencia ilícita, la ley federal que le conocemos como ley antilavado, y ellos nos van a platicar acerca de esta ley 10 años después, qué reflexiones nos pueden dar. No, pues bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por prestarnos tus oficinas, mi querido Antonio. Y Tania, siempre es un gusto, agradecidísimo contigo por todas las atenciones que han tenido, siempre. Pues bienvenidos, yo me los dejo con ellos, muchísimo gusto y escuchemos. Pues bien, buenas tardes a todas y a todas. Muy contenta yo, José Antonio, que nos recibas en tu notaría. Feliz, por supuesto, de la iniciativa de nuestro queridísimo Nicolás Maluf de continuar con estas actividades que nos ayudan muchísimo día a día en nuestras notarías, ¿no? En realmente las experiencias que podamos compartir en las trincheras que son nuestras oficinas. Y bueno, pues agradecida con la invitación, esperando que para todas y todos ustedes esta charla sea realmente de utilidad y les pueda aportar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, amigo? Sin duda, pues yo también, amiga querida, es un placer tenerte aquí en esta tu casa. Mi querido Nico, nuevamente muchísimas gracias por hacerme parte de este proyecto tan generoso, tan hermoso, porque la realidad es que venir y compartir entre colegas y dialogar lo que nos duele, lo que día a día nos aqueja, es un tema padrísimo. Siempre que tienes la oportunidad de charlar con cualquier colega, es enriquecedor y es una forma que tenemos los notarios como esta gran familia notarial, familia profesional que somos, de compartir, ¿no? Unos con un grado de experiencia, otros en otro. Tú en tu trinchera, amiga, que te has vuelto maestra en todo el sentido de la palabra, en tu gran papel en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, que de verdad no dejaré de reconocértelo, admirártelo. Te he escuchado ahí en varias ponencias que has dado, brillantísimas en materia registral. Entonces, cada uno va tomando sus materias, su grado de experiencia profesional por el tipo de clientes, por los asuntos, y no hay más que como compartir. Y esperemos, como bien lo dices, que las reflexiones y la plática que vamos a tener el día de hoy pueda ser del interés de quienes nos estén escuchando del otro lado. Para mí lo va a ser, como ya lo fue, y nuevamente agradecido y contento, muy contento de tenerte aquí en esta tu casa. Muchísimas gracias, para mí es un privilegio estar con José Antonio, por supuesto, cuando además es un experto en la materia, y aquí ya vamos a entrar un poco al tema y estas reflexiones. Como bien señalaba el notario, pues estuve fuera 5 años de la notaría, del ejercicio notarial. Nazco de alguna manera con la ley de prevención como notaria, me involucro en la misma, me voy para ejercer esta función pública. Y cuando regreso, y es por eso que me animo y me aventuro a charlar contigo de este tema, me encuentro con que pareciera como si las cosas no hubiesen avanzado. Definitivamente es una ley muy compleja. Siento un poco y me atrevo a decir que ha habido quizás algo de apatía o este temor de decir que alguien más lo resuelva, o no tener esta intención verdaderamente de involucrarnos, y creo que ese es un error. Y en mi caso, al reincorporarme a la notaría, vuelvo y retomo muchos otros temas, pero en particular. Y viene mi compromiso de volver a estudiar, de reaprender, y es este sentimiento que viene de que no hemos tenido, creo yo, algunos a lo mejor sí, ¿verdad?, expertos como tú, pero muchos otros, gran avance en la comprensión de la ley.
Y para entrar a este tema de las reflexiones, a mí me gustaría empezar, amigo, sin restarle importancia, por supuesto, a las evaluaciones mutuas que realiza la GAFI, los resultados de las mismas y las recomendaciones, con la Evaluación Nacional de Riesgos. Hemos tenido 2 en nuestro país, 2016 y 2020. ¿Y por qué creo que es importante? Porque es un ejercicio interesantísimo de autoevaluación, ¿no? No solo es la manera en la que México cumple con la recomendación número 1 de las que emite la GAFI, sino que nos permite, y les invito a que exploren la página y el portal de prevención, y ahí la van a encontrar, y aunque es un documento que tiene muchos puntos técnicos, hay muchas cosas que sí podemos entender, y si fuese complejo, pues vuelves a leer. ¿Y qué rescato de esta evaluación? De esta última de 2020. Estas palabras que vengo escuchando ahora que me reincorporo a la notaría de el enfoque basado en riesgos, ¿no? Y al dar una lectura, puedo observar y darme cuenta de lo importante que es entenderlos. Esta recomendación dice: los países tienen que empezar por identificar, evaluar y entender. Y lo voy a repetir para que haga sentido. Identificar, evaluar y entender los riesgos a los que los sujetos obligados estamos expuestos. Si no los comprendemos, José Antonio, es muy difícil que entendamos hacia dónde vamos, es muy difícil nutrir, voy a utilizar esa palabra, nuestros lineamientos conocidos y plasmados en el manual. Platicábamos previo a esta charla, que hago paréntesis, de ninguna manera es improvisada, hemos estado en contacto, pero sí es genuina, ¿no? Sí. Totalmente. Y que tenemos en la ley los mínimos, los elementos mínimos que van a alimentar este manual, y es por ello que esta Evaluación Nacional de Riesgos me parece tan interesante. Si nosotros conocemos, entendemos, comprendemos los riesgos a los que estamos expuestos, la perspectiva cambia, ¿no? Y entonces puedes tomar decisiones y hacer realmente un traje acorde a la medida para mitigar los riesgos a los que estamos expuestos y realmente cumplir con el objeto de la ley. Perdón. No, amiga, no, si esto es así, esto es una charla. Pues yo agradezco las palabras inmerecidas del tema de experto. No me considero como tal un experto. Yo creo que todos nos volvemos en nuestras oficinas, en nuestras notarías, amiga, tenemos que dominar y conocer el alcance de esta ley. No solamente por el temor de las leyes que nos generan una responsabilidad, sino porque la esencia misma de esta materia pues implica precisamente, como el propio nombre de la ley lo dice, estar de manera preventiva, actuar de manera preventiva frente a los posibles riesgos que en nuestra actividad pudiéramos enfrentar en algún tema o en algún proceso de lavado de dinero. Decías puntualmente 2 precisiones, creo yo, importantes de resaltar. Es decir, es una ley de mínimos, claro. Entonces, no es un tema de decir, no, pues no está en la ley, entonces no está en la ley, pues no lo aplico. No. Entender que todo el régimen de prevención de lavado de dinero, partiendo de la premisa de la ley, del reglamento, de las reglas, de las guías, de todos los documentos internacionales, que todos estos documentos realmente, el origen aquí es un tema inverso, o sea, proviene del derecho, de la formación internacional, de los organismos internacionales, y después pasa por procesos de irse reformando la ley e incorporando ciertas premisas en el propio texto normativo. Entonces, tenemos que estar, pues un poquito intentar estar en actualización constante desde el propio tema del estándar internacional. Y tocabas tú el tema fundamental, decir, oye, Toño, platicar del tema de la Evaluación Nacional de Riesgo. ¿Por qué se vuelve importante este instrumento? Porque a través de este instrumento se hace pues una medición, una valoración de saber dónde estamos parados, qué se va identificando en cada sector, en dónde tenemos que ponernos atentos o alertas. Y fíjate que es muy curioso, pero pudiéramos pensar que aquí los 3 y que todos los notarios o amigos que nos escuchan, si no, es que estamos todos en el mismo riesgo. No es cierto. Precisamente ese es un elemento, un tema crucial de entendimiento. Nunca va a ser lo mismo, a lo mejor, una notaría que a lo mejor se encuentre en una zona restringida. Por ejemplo, los amigos notarios que ejercen, sin ningún mal afán, pero por ejemplo, que ejercen en Sinaloa, ¿no?
donde pues voces públicas y sabidas, pues el gran riesgo bajo el sistema que existe de los temas del crimen organizado, la delincuencia, los delitos. Es decir, al final del día todas esas actividades ilícitas que conllevan obtención de recursos ilícitos, van a buscar implementar procesos tendientes a darles la apariencia de ilicitud. Y entonces nunca será lo mismo a lo mejor el riesgo de un notario que a lo mejor pues a lo mejor en Fortín de las Flores de Veracruz, tan hermoso ahí el lugar, al riesgo que esté el notario en el mero Triángulo Dorado, ¿no? Aunque se le quiera cambiar el nombre, ¿no? Es un riesgo definitivamente distinto, ¿no? Y entonces, a pesar de que prestemos el mismo servicio, el mismo acto, la misma función, el riesgo es distinto. Y entonces, por eso este tema, como bien dices tú, de sentarse al análisis, a la reflexión y luego de ahí a la implementación de medidas que tiendan a mitigar el riesgo. Entonces, va un poquito por ahí de la mano, ¿no? O sea, diciendo, hay que saber y evaluar cómo estamos, qué riesgos enfrentamos por las transacciones que tenemos en la oficina, por el perfil de nuestros clientes, ¿no? Yo tengo un amigo notario pues, que está aquí muy cerca de la Alameda, ¿no? En la Alameda están los juzgados familiares, ahí enfrente de Bellas Artes, y me dice, tengo muchísimo trabajo de juzgados, mucho. Bueno, él tiene un perfil de atención de clientes de su oficina muy dado a su ubicación geográfica dentro de la misma ciudad. No tendrá a lo mejor el mismo perfil de riesgo de clientes de alguien que se encuentra a lo mejor pues un notario como Bernardo, ¿no? Bernardo Pérez Fernández del Castillo, pues que está en el mero centro. Bueno, pues ahí tendrá otro perfil de mucho cliente comerciante, de mucho cliente asiduo de la zona, y el riesgo y las transacciones serán distintas. Entonces, tiene razón de decir, tenemos que sentarnos a revisar esos documentos de evaluación nacional para de ahí extraer qué debo de ajustar, qué debo de implementar, qué alertas debo de poner en mi oficina y que pueden representar un foco rojo en esta materia. Claro, resalto dos cosas de las que dices para ya después, si gustas, pasar al siguiente punto. En estas evaluaciones mutuas y el pronunciamiento de la GAFI respecto a la sorpresa de que en la primera evaluación nacional de riesgo 2016 fuimos evaluados todos los notarios como del mismo nivel de riesgo. Aquí está todo el sentido a lo que estás tú y de riesgo bajo, ¿no? Y de riesgo bajo, además. Ese es otro tema también adicional. Pero todos iguales. Y todos igual, bajo la misma tasación, sin distinguir el notariado de, pues si era el mismo riesgo el de Chiapas que el que está en Tijuana, ¿no? Exactamente, entonces ahí viene y hace sentido con lo que estás señalando. Si todos prestamos el servicio de fe pública, claro, pero todos estamos expuestos a riesgos distintos. Y la siguiente que quiero resaltar, la delincuencia organizada va mutando. Y algo esencial de esta evaluación que yo los invito a revisarla, los invito a revisarla porque me parece interesante el documento, es ellos van mutando, van cambiando, van buscando estrategias de lograr que esas ganancias ilegales, ilícitas, entren al mercado lícito. Y nosotros somos la puerta, la vía. Y de esa misma forma en la que el delincuente, la delincuencia organizada, va buscando cómo darnos la vuelta, de esa misma manera nosotros tenemos que ir haciendo, lamentablemente, lo propio. Y recuerdo en 2013, cuando 2012-2013, este periodo entre que se publica la ley y entra en vigor, reuniones con notarios, tuve el privilegio de que me invitaran algunas reuniones de colegas de Ciudad de México, y lo que yo escuchaba, recuerdo una primera reunión en la que salí un poco decepcionada porque yo quería escuchar que me dieran herramientas, que me dijeran, que me ayudaran a entender, y lo que escuché es vamos a ampararnos y vamos a ver cómo le damos la vuelta. En general el tema se ha superado, pero hoy en día, y retomo esta parte de mi reincorporación, de mi volver a aprender, a retomar, a reestudiar nuevamente, poquito, pero sigue habiendo una postura de, mira, búscale por aquí, hazle por acá, no, aquí, y ya lo iremos viendo en lo que vamos a ir analizando y reflexionando. Aquí busca cómo darle la vuelta. No, yo creo que es una pérdida de tiempo, es un riesgo enorme en el que nos estamos jugando el patrimonio y la libertad, ¿no? Y tenemos que hacer conciencia más bien, en lugar de ver cómo vamos a evadir. No, a ver, esto es una realidad.
Y yo creo que es un poquito atentar en contra a la propia función y a la institución, porque al final del día, pues el momento en que somos dotados, investidos de esa fe pública que nos delega el Estado, pues nos delega para coadyuvar en la construcción de un Estado de Derecho. Y entonces tendríamos que entender, de decir, oye, hay un llamado, sí hay un llamado, con cargas, con obligaciones, que pudieras decir, ay, es que qué complejo, qué complicado, y capacitar y mi gente y los riesgos, sin duda. Pero como se dice, es parte de la responsabilidad. Y tenemos una enorme función y desempeñamos una maravillosa función, pero que va de la mano con atender debidamente el cumplimiento de esas obligaciones y del Estado de Derecho, y sobre todo partiendo de la premisa que todo esto proviene de un estándar internacional. Este tema nos lleva también a precisar lo que tú decías hace un momento, es muy importante también. Tenemos que explorar las páginas del portal de prevención, porque ahí se van colocando todo el tema de las tipologías de riesgos. Y entonces la autoridad, cada que va descubriendo alguna actividad ilícita y algún mecanismo que va descubriendo de cómo el crimen organizado nos va subiendo esa información y va colocando, y hay mucha herramienta y mucho instrumento a través del cual tenemos que sentarnos, revisar y analizar, diciendo, mira, y entonces ese tema de las tipologías que se van presentando, por eso los hace público la autoridad, diciendo, oye, tú que estás inmerso en los temas de prevención avanzado, mira lo que pasó en el caso tal, mira lo que está sucediendo, mira. Entonces, aquí podemos entender las tipologías no solamente a nivel local, porque también se vuelve un tema muy interesante. Sí. También pudiéramos echar un clavado y revisar qué es lo que sucede en otros países, en otros ámbitos, porque muchas veces en este intercambio internacional de información, por eso el tema de las sesiones tan importantes del grupo Egmont, que es de donde se definen muchos lineamientos internacionales que luego se toman y se tocan base a través de la GAFI, pero el organismo internacional está generando y nutriendo inquietudes de los distintos países de intercambios de información. Entonces, este tema de participar en las encuestas nacionales de riesgo, yo creo que es otro llamado también importante, porque ha habido no una tan activa participación de todos los sujetos obligados. Entonces eso limita el ejercicio, y el ejercicio es bueno, de revisar, de opinar, de decir, oye, en este caso, alguna vez recuerdo con un anterior titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Basbás, que me decía, José Antonio, nos platicaba un grupo de notarios que estábamos en su oficina, me dice, no saben qué importante fue para la unidad un aviso 24 horas que tuvimos de una operación, el cual empezamos y dice, caray, y ese aviso de 24 horas fue el comienzo de un aviso recibido por un notario 24 horas, fue el comienzo de toda una investigación que se desató. La punta de la isla, ¿no? Entonces, qué interesante y qué importante es comprender que necesitamos aplicar, entender esto, entenderlo, estudiarlo, entenderlo, analizarlo, implementarlo y seguirnos actualizando. Y dentro de este tema de las reflexiones a 10 años de la publicación de la ley, tenemos los criterios generales emitidos por la UIF, ¿no? Yo escucho y me suena mucho a registro, ¿no? O escuchaba de pronto, hay un criterio, y nunca veía yo el criterio, enséñenmelo. Aquí tenemos una herramienta maravillosa, ya lo decíamos, que es la página, ¿no? El portal de ley de prevención, en donde podemos encontrar estas preguntas frecuentes, algunas ya más que superadas, creo yo, otras que son de ayuda, y el carácter que tienen estos criterios generales, que es un carácter orientativo, informativo y para consulta en general. Yo sí recomendaría que entraran a verlos, como ver toda la página, ya lo comentábamos, y explorar aquellos que no solo convergen directamente en el artículo 17, fracción 12, que es propio de los servicios de fe pública, el apartado A de los notarios, sino en general todos, porque hay temas de acumulación, de uso de efectivo, acumulación de operaciones, me refiero, el uso efectivo, que pudieran ayudarnos para resolver dudas en las que de pronto, o con las que de pronto nos topamos, gente como yo, que me reincorporo, gente nueva en la función notarial, y si sirven y si funcionan, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí que me parece bien interesante mencionar, José Antonio? Que circulan también consultas que se han hecho de manera directa por colegas notarios,
y el cuidado que debemos tener respecto de ellas, ¿no? Y esta consulta primera, no sé si hay alguna otra, si la hay me corriges, que hizo en su momento en 2014 el presidente del Colegio Nacional de ese entonces, a la Unidad de Inteligencia Financiera, con algunos puntos que hoy en día un par ya se llevaron incluso a reformas de 2014, del mismo 2014, pero otros que siguen siendo frecuentes, que no me voy a adelantar a mencionarlos literalmente porque los vamos a abordar ahorita en los actos, pero sí tener cuidado, repito, de aquellos que circulan y que son hechos por alguien, por un colega en lo individual, ¿no? Y estos que están en la página, que son estos criterios generales, de manera que nos puedan ayudar para orientarnos, y hecho por el Colegio Nacional. Bueno, es que tocas un tema muy, muy interesante, amiga, muy importante y sobre todo de mucha aplicación práctica. Un tema importante es el tema de preguntas y respuestas frecuentes que está en el propio portal de PLD. Y entonces, efectivamente, ahí ustedes van a encontrar la ubicación en base al precepto, al artículo de la ley, la fracción respectiva, y entonces ahí están agrupados en base a eso. Ahí se vuelve interesante decir, oye, pues no solamente me siento a revisarlos de la fracción 12 de Servicio de Fe Pública, porque hay fracciones y hay otras fracciones y otras actividades vulnerables que de manera indirecta van vinculadas a relaciones con nosotros, ¿no? La actividad de préstamos y mutuos, por ejemplo, ¿no? Fracción quinta, el tema de los desarrolladores inmobiliarios, intermediarios inmobiliarios, la fracción, cuarto es mutuos, quinta la desarrolladores, la fracción 11ª, prestadores de servicios profesionales, contadores, abogados, ¿no? Arrendadores de la fracción 15. Entonces, podemos descubrir ciertos puntos ahí interesantes que nos puedan ayudar a irnos orientando en torno a la visión y a la opinión de la autoridad en otras fracciones, a otros sujetos que nos alimentan. Es el mismo caso que pasa con el tema de las alertas, ¿no? El catálogo de alertas. No solamente enfocarnos a nuestro catálogo de alertas dado a la fracción Fe Pública, sino también centrarse a revisar las otras y decir, caray, mira, fíjate, y este detalle, mira como para ellos, entonces puede haber alertas que estén marcadas allá, que no están en idénticos términos en nuestra fracción, que así es el caso, y entonces se vuelve interesante la reflexión. Luego tú dices, importante decir cuál es el alcance y el sentido, es decir, son criterios de orientación. Desde luego son criterios que nos orientan en la aplicación y la implementación de la ley. A diferencia de lo que sucede en la consulta presentada por el Colegio Nacional en su momento, ¿no? En el 2014, que pues lo digo con cierta tristeza o nostalgia, ¿no? De decir qué épocas aquellas y qué tiempos aquellos, y me refiero en el buen sentido, porque pareciera, después de todos estos años de venir histórico de esta materia, después de 8 años, ¿no? Pues que no ha pasado nada, o que ya todo no es clarísimo, o que no ha existido la gestión, la voluntad, los oficios para obtener más criterios que tiendan a auxiliarnos. Entonces, ¿no? Esos criterios se emitieron expresamente pues, en términos de la propia ley y reglamento, en donde la Unidad de Inteligencia Financiera es la autoridad facultada y legitimada para emitir criterios de interpretación de la ley. Entonces, esos criterios sí son criterios que terminan siendo emitidos de manera formal hacia nosotros por la autoridad y que nos sirve para nuestra debida actuación al amparo o de esos criterios. Entonces se vuelve importante. Y luego decías, oye, si un colega presenta para un caso concreto alguna consulta, algún criterio, diciendo, oye, Toño, ¿puedes tú ocupar? Y dice, pues a ver, claro. Habría que presar diciendo, espérame, la autoridad emite ese criterio en base a las circunstancias, a los hechos y a los elementos que se le aportan por ese colega en esa consulta, y en donde no necesariamente son idénticos a los términos de tu caso concreto o de tu consulta. Entonces, yo lo siento un poco riesgoso el decir, ya la autoridad le emitió a Tania Lugo este criterio y en consecuencia yo lo aplico. Es un poco riesgoso. Yo creo que frente a un caso de duda,
no hay más que interponer expresamente una consulta que nos dé la tranquilidad, la actuación. Si la autoridad me respondió respecto de mi asunto, de mi caso concreto, el criterio aplicable. Sí, yo creo que es muy importante resaltarlo porque pudiéramos caer en el error y vamos haciendo lo que nos consultamos a algún colega, alguien lo hizo, yo ya lo apliqué, yo ya lo ocupé, y entonces se viene esta cadenita de, pues se va haciendo costumbre, ¿no? Ya lo hizo uno, lo hago yo, lo replicamos y podemos equivocarnos, ¿no? Y podemos incurrir en responsabilidad y las consecuencias, bueno, pues gravísimas. Sí. Entonces, por eso me parece importante traerlo a colación y hacer hincapié en que ahí están los publicados en la página, son criterios generales emitidos por la UIF dentro de sus facultades, como bien señala José Antonio. No solo ceñirnos a consultar estos que tienen relación con el artículo y específicamente la fracción y el apartado que tiene que ver con nosotros. Me acordé del notario Manzanero, artículo 12, fracción 12, apartado A, inciso A, ¿no? Y los que siguen. No necesariamente eso es consultar y leer todos los demás, porque hay otras funciones, como bien señalas, que inciden, o actividades que inciden también, si no catalogadas como aquellas actividades vulnerables propias de la fe pública, que sí inciden, y ahorita vamos a ver incluso por ahí algunas del artículo 32, y 33 que se refiere al uso efectivo y metálico. Pero fíjate, ¿no? Importante ahorita que invocaste a mi tocayo, por ejemplo, ¿no? Un tema interesante, decir, oye, si se menciona en una ponencia, en una conferencia, un criterio de algún colega, quedémonos con la duda, con la inquietud, porque no necesariamente lo que este colega aplica o el criterio que sigue en su oficina, pues no necesariamente es el criterio correcto. O sea, no necesariamente. Pongo un ejemplo, ¿no? El famoso tema público de la acumulación, ¿no? Sí, entonces, bueno, entonces es un criterio muy polémico, ¿no? Claro. Es decir, yo no tengo problema y yo aviso en todas. Ah, caray. Bueno, yo no creo que eso sea lo que la autoridad quiere. No es lo que la autoridad quiere recibir aquellas operaciones que en base a un estándar internacional de montos son las que le importa tener identificadas. Y si la autoridad y el legislador nos hubiese puesto la obligación, pues nos establece como el tema de correduría pública, donde se avisa de todo, ¿no? Por ejemplo, en constitutivas, ¿no? Frente a un corredor público, pues toda constitución de sociedad le implica dar un aviso. Sí, un acto más que traemos ahí del fideicomiso, que ahorita vamos a comentar también, que lo notamos en recorrido que hicimos. Pero un poquito diciendo, oye, pues hay veces que diciendo, oye, hay sectores que dicen, sí, avísame todos en tus actos, en tu actividad. Y así el notariado nos identificaron a partir de qué montos y qué operaciones les importa recibir y alimentar el sistema de esa información. Entonces, yo invito a que lo reflexionemos, y que le echemos una pensadita y no irnos como... Claro, incluso ¿no? El ejercicio que estamos haciendo en este momento, igual invitarlos, ¿no? A hacer estas reflexiones, a cuestionarse. A cuestionarnos. Y cuando ya estás convencido, entonces las cosas funcionan y fluyen de una manera distinta. Platicando ahora de las actividades vulnerables, y retomo un poco lo que señalaba José Antonio hace unos minutos respecto a la diferencia, aunque todos prestamos fe pública, la diferencia que existe y a los riesgos a los que está expuesto el notario del norte del país, el notario del sur, por sus colindancias, por su actividad, por sus zonas, etcétera. De igual forma, y creo que van a estar de acuerdo con nosotros, quienes nos escuchan, pues no es lo mismo lo que se ve en tu notaría, lo que se ve en la notaría de Nico, lo que se ve en la notaría, por ejemplo, de colegas que están en zonas donde hay campo, donde hay todavía muchísimo ejido, a lo que veo yo. Y esto nos hace estar familiarizados con ciertos actos y perder del radar muchos otros que son importantes. Y también con este tema de yo escucho que mi vecino notario, mi colega notario fulanito, o en una conferencia escuché que se hacía de tal o cual forma, y sin investigar y cuestionarlo arrastro y lo empiezo a hacer en mi notaría. También vienen temas respecto a las actividades vulnerables, como, voy a ponerlo ya, la donación o la adjudicación por herencia, en donde hemos escuchado, no sé tú amigo, pero al menos yo sí, por el hecho de que no hay contraprestación, no hay un pago, no importa un monto de dinero el que vayas a dar por recibirlos, no son actividades vulnerables, ¿no? La ley de alguna manera no hace una distinción, y
previo a nuestra charla, y te compartía que revisaba yo esta publicación del Colegio de Notarios de Guanajuato, y donde atinadamente participa también el notario Manzanero, con cosas bien interesantes. Los invito a leerlo también. Y decía él, a ver, espérate, primero, yo de mi ronco pecho digo, a ver, la ley no distingue, no dice si hay contraprestación o no. Es el inciso A del apartado A de la fracción 12 habla precisamente de la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles y las salvedades, ¿no? Entonces, si es una adjudicación o es una donación, pues ahí está el supuesto. Jamás en esa fracción, en ese primer supuesto, la ley te distingue que tratándose de actos onerosos. Y entonces, pues hay una máxima fundamental en derecho que donde la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir. Entonces, todo acto jurídico, se llame como se llame, que conlleve el efecto de transmitir un derecho real sobre un inmueble, estamos ubicados en el supuesto de prevención del lavado de dinero. Entonces, una adjudicación por herencia es un acto traslativo de un derecho real sobre un inmueble que implicará el régimen de prevención. Punto. Actividad vulnerable. O sea, una donación estará, independientemente de la no existencia de una contraprestación, implicará que estamos en presencia de una transmisión de un derecho real sobre un inmueble, implicará que es actividad vulnerable. Y en el libro que hacía yo mención, él ponía el ejemplo, ¿no? Si la ley está poniendo el ojo ahí, no ha distinguido, es por algo, y su ejemplo es, pudiera tratarse de un inmueble de patrimonio, ¿no? De un inmueble de un delincuente, de un narcotraficante, ¿no? Y que con este tema de adjudicación entra a la vida jurídica lícita, lo voy a decir así. Sí, claro. ¿No? Otras actividades u otros actos como el uso o la habitación, o sea, que mencionaba yo. El punto fundamental es que no necesariamente por ser una adjudicación eso legitima el origen lícito o no, a lo mejor el de cuyus a lo mejor era un prestanombres del delincuente. Y entonces, pues a lo mejor efectivamente, pues fue poniendo propiedades a nombre de este testaferro, este prestanombre, y entonces diciendo, oye, espérame, nada más que en el testamento me las echas porque son para mí, y entonces van a buscar justificar o legitimar que la causa de adquisición pues fue herencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, al final del día el espíritu es muy claro. Darle el seguimiento a la transmisión de aquellos inmuebles independientemente de la causa legal o el título del acto jurídico bajo el que se lleva a cabo, y al autoridad lo que le importa es tener ese registro de esas transmisiones de dominio de inmuebles, ¿no? Entonces, ese es el espíritu. Es correcto, y por más absurdo que a nosotros nos parezca, además del argumento inicial de que no hay un tema de distinción cuando son, bien lo señalabas, actos onerosos o no distingue, bueno, tampoco no tratar nosotros de decir, esto es un absurdo, esto como para qué, y entonces por ese simple hecho digo, no, yo lo considero así y va para afuera, ¿no? Fíjate, nada más un poquito en este mismo sentido de esta línea que estamos, de la no distinción, el caso de poderes, que a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero en la misma línea de poderes. Hay quienes dicen, solamente los poderes generales para actos de dominio, donde la ley habla de un poder general. Entonces, la ley no te distingue que tenga que ser bajo el rubro de un poder general. Todo poder que se otorgue, que implique un acto de administración, que implique un acto de dominio, independientemente de ser especial o general, estamos en presencia de la característica de irrevocable. Ajá, sí, claro. Con la característica irrevocable. Pero la ley no te distingue que son los generales, por ejemplo. Entonces, ¿no? Entonces, es de estas pinceladas, de estas premisas inabusables. Hay que estar pendientes. Sí. Platicaba contigo del derecho real de uso y de habitación. En registro les comparto que me tocó guardo esas joyas. Un contrato de habitación muy interesante, no les voy a contar de quiénes, por supuesto, pero dos actores famosillos en Valle de Bravo. Y lo primero que pasa en registro, siempre ves algo distinto y dices, no, a ver. ¿Esto qué? ¿Se parece al comodato? ¿Se parece un arrendamiento? ¿No inscribimos? Bueno, es finalmente lo de menos en este momento. Lo que me parece interesante es que lo vi y lo saqué copiecita y lo tengo guardado. Tengo muchas joyitas de registro bien interesantes, pero que si no es tan común o tan frecuente, se nos puede ir de claro, ¿no? Claro. Vienen los temas, entiendo, de híjole, y la habitación es gratuita, entonces el contrato de habitación, no la habitación, perdón, el contrato de habitación es un contrato que tiene una característica de ser gratuito.
¿Qué referencia tomo? Bueno, pues la ley dice y habla valor catastral, el valor de operación, claro, el de avalúo, el valor, claro. pero ahí y a pesar tienes de que un tú valor. no tengas el Estado de México, pues te vas pero el a valor catastral. Sí. Y el Valle de Bravo yo creo que sí lo alcanzaba. Pues seguramente. Yo creo que sí lo alcanzaba, amigo. Y entonces vendría la siguiente pregunta de, bueno, ¿y cómo doy el aviso? ¿Y cómo hago? ¿Cómo manejo el declaranot? Claro. Pero el punto creo que esencial, amigos, amigas, es que eso no te limite. No, decir, porque no hay forma de dar aviso, entonces, ese es un tema distinto. Ese es un tema distinto que dices, ¿cómo lo tengo que resolver? Primero, el identificar si estoy o no en presencia de una actividad vulnerable. Y entonces la primera pregunta es diciendo, oye, la ley te habla de la Constitución de Derechos Reales sobre inmuebles. Y entonces está fuera de discusión que el derecho de uso, el derecho de habitación, implica un derecho real sobre un inmueble y en consecuencia te implica un acto vulnerable. Una servidumbre. A pesar de la discusión teórica que oye es que la ley lo regula como el gravamen real, bueno, esa es una posición teórica desde el punto de vista que está refiriéndose al sujeto pasivo de la relación, es decir, al dueño del predio sirviente, pero desde el punto de vista del sujeto del predio dueño, del predio dominante, del sujeto activo de la relación jurídica, estás frente a un derecho real. Te les voy a contar algo de eso. Entonces ahí también un poco decir, caray, a ver, en aras de eso se buscó en su momento intentar construir un criterio en el periodo pasado de nuestro presidente aquí del Colegio de la Ciudad de México, Ponciano López Juárez, y bueno, tuvimos ya un primer acercamiento en su momento, se tuvo con la autoridad pendiente este tema de los derechos reales, por las famosas teorías de los números clausus y los números apertos de derechos reales. Y en consecuencia, pues se debe de interpretar que darle el tratamiento de aquellos derechos reales que por supuesto doctrinal y legalmente se reconocen como tales. Y el tema del doctrinal sí lo dejo en un tema de decir, si tú adoptas ese criterio, esa teoría. Pues en el libro del maestro Alessio Robles, colega notario que la ciudad, pues él por ejemplo sostiene ciertas premisas como el arrendamiento, que es un derecho real cuando es inscrito y demás, el embargo. Entonces hay ciertas premisas que dice, hay que sentarse a definir, a analizar con detenimiento, pero en principio los que están en ley están fuera de discusión, ¿no? Están fuera de discusión. Y que el hecho de y cómo doy aviso no sea no hay forma, entonces no sea un pretexto para no considerarla vulnerable. Y tener presente que el aviso, por supuesto, tratándose de esa hipótesis de la fracción A, de la fracción segundo inciso A, pues son a través de los propios avisos fiscales, a través del propio declaranot. Entonces, a lo mejor efectivamente en los campos del declaranot no está el derecho real de habitación, por ejemplo, ¿no? Pero eso no implica que no es el aviso. Das el aviso con el acto o con el catálogo de actos con el que te representa mayor analogía. Entonces, pues, si pudieras hacerlo a través de un tema de cesión de derechos, das tu aviso, aunque no tengas tu manera de aclarar que se trata de un derecho real de habitación, el tema del aviso, pues das el cumplimiento en la medida de lo que es factible y posible, ¿no? Correcto. Y continuando con estos asuntos que no siempre vemos todas las notarías y que eso hace que algunas sean expertas en determinadas áreas respecto de determinados asuntos, quiero comentarles, José Antonio, un asunto que tuvimos en la notaría respecto a la constitución de un régimen de propiedad en condominio que tenía además servidumbre. Y que podríamos de pronto irnos con la finta de decir, régimen de propiedad en condominio, eso ni pasa por nuestro radar, atentos, había derechos, ¿no? Un derecho real, el de servidumbre, y entonces lo que hicimos fue abrir expediente único, no respecto al régimen, por supuesto que no, y aunque era un único, el otorgante que constituye el régimen, no me interesa. Abrimos expediente único, esto es, y me adelanto un poquito, estos 3 elementos que debemos de tener siempre aquí cuando estemos hablando de actividad vulnerable. Actividad vulnerable te lleva a expediente único de identificación, te lleva a aviso de ser el caso, y te lleva a identificación, límites, prohibición, en su caso, de prohibición de uso de efectivo y metales, y como consecuencia identificación de medios de pago, ¿no? Entonces siempre actividad vulnerable, ¡pum!, tienen que venir a nuestra mente estos 3 elementos. Entonces, en este caso, abrimos el expediente único y dimos los avisos con el valor catastral de los inmuebles, que por supuesto eran de aviso, ¿no? Entonces, tener eso presente siempre. Son de los puntos, de los temas finos, decir cómo me volteo, constituyo el régimen de condominio, sí,
Pero si a su vez estás haciendo, como bien lo comentas, hacer una servidumbre, pues entonces en ese momento, desde luego, prender focos de que ya entraste en el ámbito de la aplicación de la ley con el derecho real de servidumbre. Y tienes toda la razón en decir abusados. O sea, no irnos de bruces nada más diciendo, no, pues un condominio, no, espérate. Dentro del propio régimen de condominio está haciéndose surgir un derecho real y en consecuencia te desata el ámbito de la ley. Yo ya he tenido un antecedente en un instrumento de un condominio, un colega de aquí. No vi que dieran ningún tratamiento, pero no necesariamente implica que no dio cumplimiento a la ley. ¿Por qué? Pues porque pudo haber sido que generó su expediente por separado y que no necesariamente en la escritura lo utilizó como un medio a través del cual integra la información. Es correcto. Ahorita lo vamos a tocar más adelante. Es correcto. Y de aquí nuevamente la importancia de sentarnos con nuestra gente, ¿no? De estudiarlo, de tener estos acuerdos de estudio y de revisión, de dar puntual seguimiento. Sé que somos todólogos de pronto, pero no hay de otra. Y dar puntual seguimiento eventualmente al cumplimiento de estas obligaciones que vamos delegando, pero recordar siempre que el sujeto obligado y responsable pues somos nosotros. Es el notario, ¿no? Y un poquito siguiendo con esta lógica de decir, te topas con actos jurídicos que en un mismo instrumento te puedan implicar diversos avisos. Eso se ha utilizado. Yo en algunas pláticas siempre he platicado pues un tema muy común, el tema de muy común en el sentido de decir una constitución de sociedad, por ejemplo, donde se suscribe y se pague parte del capital social con una aportación de un inmueble, por ejemplo, ¿no? Estoy siendo abusados, ¿no? El acto vulnerable de la constitución de la sociedad te implica el aviso a través del propio portal de prevención, pero la transmisión del inmueble, estás en otro acto vulnerable que te implique el aviso a través de declarando, del ¿no? anexo 5, El tema de mutuos, hipotecas, ¿no? También es otro ejemplo muy común. En su momento, no sé, recordarás que había quienes decían, oye, pero si es un mutuo que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, esa actividad vulnerable. ¿Cómo? Sí, abusados en el tema de las excepciones, ¿no? En los derechos reales constituidos en favor de instituciones que integran el sistema financiero y está claramente catalogado el catálogo de quiénes son. Así es. Exacto. Y aquellos organismos públicos de vivienda, donde también en la definición de las reglas se detalla quiénes son, no solo los federales, también los estatales entran en la definición en el ámbito. Pero, por ejemplo, pues el Seguro Social pues no es un órgano público de vivienda y en consecuencia esa garantía, esa constitución de esa hipoteca pues generará la necesidad de un aviso. Y aquí te topas con ese escenario. Puede ser que otorgues un mutuo con hipoteca donde el mutuo tengas que dar su aviso a través del propio portal de prevención y donde la hipoteca implique su aviso a través del declaranote. Y hay quienes dicen, no, es que al dar el aviso del mutuo dice con o sin garantía, y entonces ahí le pongo la garantía y le pongo el y inmueble. Es suficiente. No comparto yo ese criterio. Quienes sostengan eso, ¿por qué? Porque en primera instancia, amiga, estás hablando de dos actos jurídicos. Lo que la ley exige y que se revista de forma de escritura pública es la hipoteca, no el mutuo. Pero el intervenir en un contrato de mutuo que se otorga ante tu fe te desata el régimen de prevención y te desata la obligación, ¿no? Claro. Entonces, pues si estoy consignando en la escritura pública el contrato de mutuo entre un particular, la hipoteca en favor de ese particular, de ese negocio, pues me implicó dos actos vulnerables y me implicó dos avisos. Entonces, abusados. Sí, abusados. Hay que estar ahí atentos, por supuesto. Y hablando ahorita del mutuo, que no obliga a que se otorgue en escritura pública, vienen a mi mente las ratificaciones. No somos menos notarios, ¿no? Cuando hacemos actas o cuando hacemos escrituras. Y ahí el tema la actuación que es la intervenir con servicios de fe pública tratándose esos actos jurídicos. Entonces,
en la ley de prevención en ningún lado te dice que el otorgamiento de una escritura. Entonces, no, esto fue un acta, ratificaron firmas. No, sabes. Entonces, prestar un servicio de fe pública e intervenir en un acto considerado como vulnerable, te desata el régimen de prevención. Claro. Sea vía una ratificación de firmas, o sea que lo otorgues directamente. O una formalización también, y aquí no me adelanto porque quisiera tomar la formalización con el tema de la prohibición de uso de efectivo y metales, si estás de acuerdo. Ya que estamos en esto de la fe pública directa, fe pública indirecta, si podemos llamarlo así, el tema de las protocolizaciones, sentía yo que lo traíamos ya dominado o superado, porque incluso fue parte de esta consulta que hizo en su momento en 2014 el Colegio Nacional en cuanto a no considerar vulnerable una protocolización de acta de asamblea independientemente de lo que se tratara en la misma, puesto que el notario no estaba participando en sí mismo del acto. Y con la reforma, no sé si a ti te ha pasado, por seguro te llaman muchísimos para consultarte, con la reforma de este año al Código Fiscal de la Federación, el artículo 32 BTER y subsecuentes, que son 3 y qué dolores de cabeza, qué horror, ay Dios mío, vuelve como que se despierta, como dicen por ahí, se alborota el avispero otra vez y empezamos primero a mezclar este tema que claro es beneficiario controlador fiscal y claro que si pensamos en los orígenes vienen seguro de lo mismo y con la misma intención, nada más que por otra vía, pero volvemos otra vez a estar alborotados y a empezarle a mover al tema de prevención de lavado, que es uno, y este tema fiscal, que es otro, que no es nuestro tema, que bendición, ¿no? Sino para el que estudié, chicos, y me preparé, y tener muy claro cuándo sí y cuándo no. Está también en criterio, en criterios generales, además de la consulta, pero estar atentos también a las ratificaciones de firma que pudiera venir, José Antonio, de compraventa de acciones o partes sociales, ¿no? Claro. Fíjate, un poquito abonando y a lo mejor voy a desatar que nos sirva de un pretexto para que nos vuelvan a invitar, ¿no? Claro, No, pero sí se vuelve un ejercicio teórico interesante el hacer el análisis comparativo entre la figura del beneficiario controlador bajo el ámbito de la prevención de lavado de dinero, del beneficiario controlador bajo el ámbito fiscal, ¿no? Sí. Y se vuelve interesante porque efectivamente, a pesar de que la génesis de esto son los instrumentos internacionales, ¿sí? Los cuales es un mismo documento, del mismo sentido, el mismo alcance, uno pendiente de la prevención del lavado de dinero y otro a combatir el tema de los paraísos fiscales, pero la realidad de las cosas es que en el ámbito jurídico mexicano, en la implementación y en la aplicación y en el sentido de las obligaciones es distinto. Entonces, sí hay que decir y distinguir. O sea, no nos confundamos una figura frente a la otra figura, a pesar de que puedan tener un mismo origen de documentos internacionales. Y se llamen igual, beneficiario controlador. Entonces, yo creo que ahí es un tema interesante. Y como bien lo comentas, pues en esa reforma fiscal, en la miscelánea, al señalar nuevamente el tema de los aumentos de capital social, volvió a generar cierta inquietud en torno a decir, oye, y entonces ahora en los aumentos de capital social hay que identificar beneficiario controlador fiscal. Y entonces habemos quienes sostenemos claramente que no es así, que el nacimiento de nuestra obligación es en el 32 BTER, tercer párrafo, donde solamente es en los actos constitutivos de sociedades, en los actos de fideicomiso y en la celebración de cualquier otra figura atípica o similar, ¿no? Que es otro retomo sus palabras, ¿no? Figura o acto fundacional. Sí, ¿no? Sin duda. Ahí el punto es no confundirnos en que la ley y el Código Fiscal marca claramente ese rubro de actos y no así tratándose de una protocolización, de una protocolización de aumento de capital social. Pero no es, o sea, ese tema. No, pero qué bueno que lo abordas, porque yo siento que vuelve nuevamente la efervescencia de ¿qué está pasando? A ver, no, son cosas diferentes, entendámoslo así. Y no echemos a perder, voy a utilizar el camino andado respecto a PLD, ¿no? A prevención en este tema de protocolización de actas de asamblea, aunque el contenido sea una actividad vulnerable si es que se celebrara
ante la fe del notario y la intervención del notario fuera directa, que esto me encantaría como aterrizarlo y que no se vayan como... Es que ahí tienes claramente, tenemos la construcción del criterio donde claramente siendo usados. El hecho de protocolizar las resoluciones tomadas de un acta de asamblea no te desata las obligaciones en el régimen de prevención del lavado de dinero porque no interveniste en el acto jurídico. Tú lo que estás haciendo es que está ante tu fe compareciendo un delegado, te exhibe un documento que a su dicho es el acta de asamblea que se celebró de tal sociedad o tal sesión de consejo, que las firmas de las personas ahí que se imputan son de quienes, o sea, hay muchas cosas donde en la fe pública no llegas. Entonces, por supuesto, entonces tú de qué das fe, de tener a la vista esa acta, ese documento que contiene esas resoluciones y de constatar que esas resoluciones no contravienen estatutos sociales ni la ley. Y entonces es simplemente constatar y darle esa formalidad, pero sería de imposible cumplimiento el poder integrar la expediente identificación de los socios accionistas, pues donde no los tienes presente ni siquiera interveniste formalmente en ese acto. Más allá, desde luego, de todos los puntos finos corporativos que hay, decir, a ver, abusados. Una cosa es decretar un aumento, el otro tiempo es la suscripción, el otro tiempo es el pago de ese aumento. O sea, hasta en la propia vida corporativa de ese acto jurídico, aumento de capital social, pasa por distintas facetas y no necesariamente es un acto de ejecución instantánea. Pero vaya, independientemente del fondo sustantivo, ¿no? El tema es que por eso se construyó ese criterio, diciéndote, cuando protocolices un acta de asamblea que contenga un aumento de capital social o que contenga una venta de acciones, fíjate qué importante, amiga, porque solamente se consideró vulnerable la venta de acciones. Y ahí sí, se equivocó en el legislador, no sé, con la pena, pero solamente la ley te habla de venta y no te habla de la enajenación como un concepto genérico. Entonces, general, lo cual implica, por supuesto, que el simple hecho de protocolizar no estás en presencia de una actividad vulnerable. Y no confundirnos con las recientes reformas, tener muy claro, fiscales, ¿no? Tener muy clara y como bien dices tú, también tener muy claro que el hecho de intervenir, ratifiqué firmas de un contrato de compraventa de acciones, estás en presencia de la actividad. Fui a una fe de hechos de una asamblea de accionistas en donde aumentaron el capital social, estás en presencia de una actividad. Y fíjate, fe de hechos, ojo, fe de hechos. O sea, entonces hay un poquito siendo abusados, ¿no? Sí, por eso me parecía importante hacer esta reflexión y retomarlo, porque, repito, de pronto fue nuevamente la efervescencia y empezar a mezclar, a confundirnos, cuando en general pensaríamos, y lo tenemos como bien señalas en los criterios o de alguna manera ya superado, este tema en particular, ¿no? Y que podría pues echar a perder un poquito o un muchito lo que hemos avanzado. Y retomo el tema, voy a adelantarme también un poco de la constitución, por ejemplo, de personas morales y la insistencia en identificar forma de pago respecto de las acciones, ¿no? Que no es, o sea, ahí se está constituyendo la acción, no hay una compraventa de acción o partes sociales, entonces no hay necesidad de identificar el título acción no existe. Y un poco, exacto, ahí están haciendo, y un poco por esto que decías, esta transición y esta vida corporativa, ¿no? por eso me si adelanto. Estás en un tema de una sociedad, pues al momento de constituirse la sociedad, lo que se emite es un certificado provisional de acción. Tiene vigencia por ley de un año. Al año se tiene que canjear por el título ya accionario que emite el órgano de administración. Entonces, diciendo, oye, pues no es factible pensar que al momento en que está naciendo la sociedad, que se está constituyendo, exista como tal el título accionario y que en consecuencia estés frente al tema de la restricción del uso efectivo. Esto les platico nada más rápidamente, que lo escucho muy frecuente en la constitución de personas morales, la preocupación de la o el notario de identificar la forma de pago. Y el artículo, yo podría pensarse error, pero yo creo que no, y hace todo sentido. El artículo 32, fracción sexta, incluso ni siquiera habla de la Constitución, no. Habla de la transmisión, dice, de acciones o partes sociales, ¿no? Que es de donde se desprende la obligación de identificar forma de pago. Además del razonamiento que hacemos, no está, y no es un error, está porque tiene una razón de ser. No está porque tiene una razón de ser, perdón. ¿Pudiera existir una constitución con pura de suscripción y pago en efectivo? La respuesta es sí. Oye, ¿tú como notario puedes dar fe? Sí, no cae en la restricción del uso efectivo. Oye, ¿pudieras consignar un contrato de mutuo en escritura pública de 5 millones de pesos en efectivo? La respuesta es sí.
no cae el mutuo en la restricción al uso efectivo, o sea, abusados. Ahí los ámbitos del 32 son restrictivos, es una restricción al uso efectivo. El efectivo sigue siendo dinero, o sea, sigue siendo aquel instrumento como medio de pago liberatorio de obligaciones dinerarias. O sea, eso, hay una ley monetaria que rige, que tiene plena vigencia. El punto fundamental es decir, se buscó restringir en ciertos actos que pudieran implicar a los ojos del marco normativo de la legislación lavado de dinero, y entonces fue abusado. Cuando se transmiten acciones abusadas. Hoy a una amiga notaria de Oaxaca, Lina, que le mando un saludo si es que llega a escuchar esto, me plantea y me consultaba hoy precisamente eso. Oye, tengo una operación de una venta de acciones. Es una operación, fíjate amiga, es una operación de un montón de millones de pesos. Se va a pagar en euros, en una transferencia internacional en Francia, y me piden intervenir y formalizar la venta de acciones. Le dije, amiga, prende antenas. Primero, claro, es un acto que no requiere escritura pública, porque están pidiendo intervenir, quieren gastar dinero en el notario, esto. Buscan posiblemente dar la apariencia de legalidad a través de tu intervención como notario. Desde luego, de esa actividad vulnerable, fuera de discusión, vas a dar fe de esa transmisión de acciones. Y el segundo punto, al imponerte del acto y al dar fe del acto, diciéndote, oye, tienes los elementos de tranquilidad para decir, oye, ¿por qué se está vendiendo? Es 1.6 millones de euros esas acciones. Y tiene una sociedad recién constituida de papel con un capital de 100,000 pesos. Alertas, ¿no? Y entonces diciendo, a ver, ¿no? O sea, diciendo, ¿no te huele un poquito raro? O sea, entonces diciendo abusada. Son los temas ahí que tienes precisamente un tema de prevención. Claro. Porque no es decir, presto el servicio, hago la escritura, lo cobro, encanto. No. ¿Y qué me importa cómo se dieron el dinero, cómo se lo prestaron y de dónde vino? No, y a lo mejor lo identifica, pon tu, claro. ¿no? Y lo identifica, no pon tu, da cumplimiento a la ley, lo identifica en relación a la transferencia y todo. Sí, y no estará haciendo solamente la simulación para un movimiento de recursos. Sí. O sea, no buscan solamente disfrazar esa transmisión de recursos, que es lo que importa, que salgan de esta cuenta y lleguen a esta cuenta mediante la apariencia de la compra de unas acciones de una empresa de papel. A ver, dime y corrígeme si estoy mal, ¿estaríamos aquí en presencia de esta enfoque basado en riesgos? Claro. Y entonces volvemos al mismo tema, a la misma premisa que nos ha detonado todo esto, diciendo, aquello que no es común, ordinario, si en lo común, en lo ordinario, conlleva ese riesgo. Una compraventa, pues conlleva ese riesgo. No sabes el que llega y pagó y a lo mejor está bancarizado, pues siempre nos conlleva. Pero vaya, al final del día, esas premisas de identificar, de generar el expediente, Rosa, ¿ha visto eso? Bueno, pues yo no observé, no tuve ningún elemento de apreciación que me llamara la atención. ¿No? Porque puede estar implicando el dinero. Aquí, todo lo contrario. Aquí esta operación, por la propia naturaleza, por la no necesidad de constar en escritura pública. De hecho, en una de las alertas de nuestra fracción está movimiento que podamos observar de actos consecutivos muy rápidos que pudieran llamar nuestra atención. Sí, se constituye recién, se transmite, se venden las acciones, o sea, ¿qué está pasando? Qué raro, ¿no? Amigo, y dentro de estos supuestos que generan tanta controversia y tanta duda, el tema del fideicomiso, yo te platicaba y les platico a quienes nos escuchan, reciente tuvimos sesión de derechos fiduciarios, perdón, de fideicomitente y de fideicomisario, y que los hemos considerado como una modificación al fideicomiso, como actividad vulnerable, expediente único, en su caso de aviso, y esto que notábamos respecto a los corredores, ¿no? Que yo decía, ¿por qué ellos sí tienen la cesión precisamente de los derechos de fideicomiso y nosotros no? Y pensar en algún momento, podemos ir también con la finta de decir, bueno, como no está para los notarios, entonces no. Y yo preguntaría entonces qué vamos a entender por modificación al fideicomiso. Cuando es una transmisión en ejecución del mismo, yo lo ubicaría en la fracción, el apartado, el inciso A, ¿no? La transmisión. Pero estos otros puntos que son más finos también podría irse de nuestra vista, que estamos frente a una actividad vulnerable y
pues cometer ahí el error, ¿no? Es que tienes razón, la ley distinguió para los corredores y eso te prestaría un poquito a argumentar sí, diciendo si a ellos les distinguió, para nosotros no. Sería una primer forma de apreciar ahí técnicamente ahí el punto. Pero también pudieras decir, oye, que no en el fondo y está implicando esa cesión de derechos una modificación a las partes del contrato de fideicomiso, porque en todo contrato de fideicomiso una de las cláusulas esenciales son las partes del contrato. Y entonces diciendo, si se cedieron los derechos de fideicomisario, se está modificando la cláusula X que regula a las partes del contrato. Y en consecuencia, pensaría yo que desde luego, pues estás en presencia de una actividad vulnerable. Y tienes razón, y fíjate que en la práctica, uno de los puntos que yo considero ahí dignos de reflexión, de análisis de nosotros, es el tema de las reversiones de propiedad. En ejecución de los propios fines del fideicomiso. Esas reversiones de propiedad, pues tradicionalmente tratándose los fideicomisos de garantía, se les veía como un gravamen, ¿no? Como un gravamen. Y entonces es como la cancelación de hipoteca, ¿no? Entonces pues, es una cancelación de hipoteca, pero pues la reforma a la propia naturaleza en el fideicomiso, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde te estableció que todo fideicomiso se considera traslativo de dominio siempre. Entonces toda aportación, toda transmisión pues es traslativa de dominio, independientemente de tratarse de una propiedad sui generis, de una propiedad fiduciaria, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el momento en que sale del patrimonio del fideicomiso ese bien y se regresa o se revierte al patrimonio del propio fideicomitente, pues implicó una nueva transmisión de dominio. Entonces ahí yo diría abusados, pensaría yo que es por supuesto una actividad vulnerable y que te implica o te desata las obligaciones del régimen de prevención. Oye, actividad vulnerable ubicada en el apartado A, en el inciso A, claro. o en sí, ¿no? Igual como la transmisión en ejecución del fideicomiso, ¿no? Así es. Muy bien. Y dos actos sonadísimos y de estrés: la cancelación de la reserva de dominio y el reconocimiento de adeudo, ¿no? Que hoy es todo un tema. Yo pensaría respecto a la cancelación de la reserva, entiendo que hasta ese momento se da la transmisión de la propiedad en sí misma, pero entonces mi pregunta sería, a ver, si la cancelación de la reserva es actividad vulnerable, vuelvo a abrir expediente único, porque en teoría ya lo abrimos, ¿están de acuerdo? Ya lo abrimos con la compraventa, el expediente único. Ya identifiqué aquí forma de pago de lo que se hayan dado en ese momento, ¿no? Como pago, y lo que queda precisamente para liquidar y cumplir con esa obligación, y que venga la cancelación de la reserva y como consecuencia la transmisión de la propiedad. Si fue de aviso, doy el primero y vuelvo a dar uno más, es decir, ¿qué hago al respecto? Y entiendo que ¿cuál es el punto aquí o cuál es la esencia? Que hay pago y nuevamente recursos. Entonces, no abro, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Entonces, si para la compraventa ya abrí expediente único, ¿ok? Ya identifiqué forma de pago, estuve atenta a los límites de uso de efectivo en este primer pago que se hizo, y voy a poner el ejemplo de que fuera de aviso, ya lo hice. Entonces en la cancelación lo único que hago, que esa es la esencia, identifico cómo se pagaron nada más y ya no hago nada de lo anterior. O sea, ese es el punto. No estoy discutiendo si ahí se da o no la transmisión de la propiedad, créeme que lo entiendo, pero ¿cómo la manejo? Y en esta postura de no darle información innecesaria a la autoridad, porque sí tengo claro qué buscan y qué pretenden, entonces no me hago chistosa, doy todos los avisos, no, pues no, de todo aviso, y qué me importa, no, entiendo que soy un filtro, ¿no? Soy un filtro para proporcionarle y llevarle a la autoridad la información que quiere realmente. ¿Cómo lo manejo, José Antonio? ¿Qué hacemos al respecto? Y es que ahí, por ejemplo, para nosotros tocas un tema donde fiscalmente es muy clara nuestras reglas fiscales, ¿no? Hay causación de impuestos, de traslado de dominio en el Estado de México, de adquisición de inmuebles en la Ciudad de México, en toda venta, aun cuando exista una reserva de dominio, ¿no? Entonces, la ley fiscal eso es muy clara. Aquí en materia de prevención, pues no, porque te establece toda transmisión
transmisión de propiedad, transmisión de dominio sobre un derecho real, ¿no? Y entonces aquí el punto siendo, oye, cuando se vendió, si no implicó la transmisión de dominio, pues estrictamente hablando, esa era actividad vulnerable, entonces pudieras cuestionar, ¿no? Me encantó, o es, ¿no? Ese es el punto. No es aquí, pero entonces es hasta la cancelación. Son de los puntos donde, en mi criterio, y esto se entiende exclusivamente como que es mi reflexión, yo me siento más tranquilo generando el expediente, la identificación en la propia compraventa, porque independientemente de su modalidad, por supuesto, ¿qué es lo que implica? Esa transmisión de dominio civilmente queda un poquito en el limbo, es decir, el dominio ya no pertenece al comprador ni es del vendedor. O sea, está condicionado el efecto de desatarse y caer en el patrimonio del comprador, condicionado al cumplimiento de la obligación al pago. Entonces, yo me siento más tranquilo, amiga, dándole el tratamiento a ambos actos. Okay. Y por supuesto, ni siquiera es que necesariamente vengan conmigo a cancelar la reserva de dominio, que es otro tema. Pude yo solamente ser la compraventa. Entonces, como notario, intervine en ese acto de compraventa traslativo de propiedad condicionado al pago, si lo quieres ver, pero al final del día la finalidad del acto mismo es la transmisión de propiedad. Y entonces identificaré medios de pago, daré mi aviso, bla, bla, bla. Cuando lleguen ante ti, por ejemplo, como notaria, a cancelar la reserva de dominio de la venta que hicieron ante mi fe, diciendo, oye, pues como tú hiciste diciendo, ¿ya avisó José Antonio? No. Tú ante tu fe ya estás consumando o perfeccionando esa transmisión, si así lo quieres ver. Ese acto jurídico en la parte traslativa se vio fraccionado en dos momentos, en dos tiempos, ¿no? Y se verificará hasta el momento que otorgues tú tu instrumento de cancelación de dominio, y entonces te desatará mi juicio las obligaciones en materia de prevención. Estás formalizando la transmisión de dominio de un derecho real sobre un inmueble, y en consecuencia identificarás medios de pago, ¿no? Y por eso también se vuelve interesante. Ojo, cuando consignemos una obligación que está sujeta a las restricciones al uso efectivo, los actos traslativos en modalidad de venta con reserva de dominio, venta en abonos, yo creo que vale la pena que en el propio instrumento hagamos constar en el propio instrumento de las restricciones al uso de efectivo, donde advertimos, en un caso como este, para efecto de que el día de mañana lleguen contigo, digas, ¿dónde está el medio de pago? ¿No? Claro. Y entonces, y de una otra manera, en esa cancelación de reserva de dominio, pues tú imponerte del medio de pago para poder decir se pagó respetando las restricciones al uso efectivo. Miren cómo la perspectiva es distinta y es interesante, y la quiero resaltar. Yo estaba pensando todo el momento de mi planteamiento, me pensaba a mí, ¿no? Con la compraventa con reserva, y a mí con la cancelación de la reserva, ¿no? Podrían ser... Por eso quise pasártelo, diciendo, espérame, ¿cómo son dos momentos y no necesariamente es el mismo notario el que va a formalizar uno y otro? Claro, y además pensaba yo en el tema de que, por eso resaltaba más bien, pensándome a mí en ambos supuestos, si vienen con la cancelación de la reserva y entrar en conflicto de vuelvo a abrir expediente, pero único porque ya de identificación, porque ya lo tengo, si ya di aviso, no doy aviso, etcétera. Por eso me iba yo solo al tema de, bueno, entonces, a ver, si lo esencial o lo primordial en este caso es la identificación, bueno, no hago ninguna de estas otras dos cosas, pero entonces, ¿qué identifico? ¿No? La forma de pago. Lo interesante aquí es entender, creo yo, y lo rescatable, que sí deberíamos, si no lo hemos hecho, darle tratamiento de actividad vulnerable. O deberíamos, como hablo ya en las instituciones, como Colegio Nacional, como Colegio Local, hacer este planteamiento a la autoridad diciendo, oye, ¿te resulta de utilidad recibir dos avisos, donde vas a recibir un primer aviso con la venta que formalizó tal, y luego vas a recibir otro aviso donde la misma persona le vuelve a transmitir? ¿Sí me explico? Sí, claro. No, habría que sentarse cara a la autoridad diciendo, oye, ¿por dónde caminamos? ¿Cómo te ayudo y cómo lo hago? Exactamente, porque tú dices, oye, por un lado, pues este tema de solamente dar avisos, información que sea útil, aquí hasta dónde duplicamos avisos y hasta dónde lo hacemos inútil. Bueno, entonces, como si hay temas que todavía podemos sentarnos a construir criterios de actuación con la autoridad, que puedan darnos un poquito de tranquilidad. Y el otro tema que mencionabas al principio de estas dos inquietudes, el tema del reconocimiento de la deuda. Pues bueno, ahí es muy claro, en alguna iniciativa de reformas a la ley que están ahí pues un poquito estancadas, detenidas,
creo yo que un poquito por fortuna, porque el régimen en esas reformas, quitando una sola iniciativa, todas ellas nos imponen más obligaciones, más cargas, endurecen un poquito las cosas, y ahí sí expresamente se habla del reconocimiento de deuda. Hoy en día pudiéramos decir, pues no está que las propias iniciativas lo quieren señalar. Habría nada más hay que entender que si estamos en un reconocimiento adeudo que implicó que el acto que le da origen, ¿no? el subyacente es el mutuo o el préstamo, pues estás en una actividad vulnerable. O sea, bajan contigo, ya le dieron el cheque y entonces llegan contigo y no hiciste un mutuo. ¿Sí o no? Es que ya le debo dinero, ¿sí? Porque antes de que usted bajara la firma notaria, recibí el cheque. Entonces, sí, espera, no es un que se estás formalizando un mutuo. Pero no es lo mismo si el origen de ese adeudo resulta ser que te presté servicios como notario, como abogado, no me has pagado factura, tal. Y entonces, espérame, pues no hubo ninguna transmisión de recursos. Lo que la ley busca en el propósito del mutuo del préstamo es ese desplazamiento de recursos. Identifícame cuándo sale el recurso de una persona hacia otra, de una cuenta hacia otra, de un patrimonio hacia otro, que pudieran estar implicando lavado de dinero. Entonces, cuando es un reconocimiento de adeudo, una obligación de un servicio, de algo que efectivamente se le debe por un servicio que prestó, no estás en presencia de una actividad vulnerable. Entonces, por eso yo siempre he mencionado en pláticas recién que empezó todo este tema diciendo, abusados, impongámonos del origen de la deuda, que es lo que nos va a determinar si estamos o no en presencia de una actividad vulnerable. Claro. Y no sé si podamos aterrizar un poquito lo que señalabas de la consulta que te hizo la colega de Oaxaca, yo también le mando saludos, en donde, bueno, efectivamente, de conformidad con el artículo 32 de la ley, no estamos obligados a identificar la forma de pago en un mutuo. Sin embargo, pues estar atentos y alerta. Yo comparto una experiencia mía. Ella tenía venta de acciones. Era una venta de acciones. Era una venta de acciones. Sí, no. Era una venta de acciones, una empresa recién constituida. Pero sí le voy a dar salud. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Era venta de acciones. Pero bueno, estar alertas. Y en el tema de mutuo, yo les comparto un tema personal en donde había algo a mí que no me latía, no en el sentido de no hagan el acto conmigo, sino lo que les dije es, voy a identificar la forma de pago, si están de acuerdo, por el monto. El monto era como demasiado bueno. Demasiado bueno. Generoso para hacer préstamos. Incluso les comparto, la reacción del cliente para mí era importantísima. Sí, yo personalmente dije, a ver, yo quiero saber, y la disposición, el decir, sí, va a salir de esta cuenta y va a ir a esta otra, aunque no tenía yo la obligación, a rajatabla, voy a decirlo así, como lo establece la ley, yo lo consideré prudente. Pero tu prudencia obedeció a no solamente el monto, no solamente al inusual, sino también a otro tema interesante de mencionar y de platicar. Medios. Que era una persona, claro, que a lo mejor el perfil de las personas aparecían en publicaciones en medios, y entonces dijiste, caray, es uno de los casos de alerta, ¿no? Claro. Que están ahí. O por ejemplo, si se tratase de una persona políticamente expuesta, diciendo, oye, pues sé que es funcionario, sé que fue funcionario, sé que tiene a la esposa, al cónyuge, al hijo en tal puesto de gobierno. Entonces, a ver, entonces, por supuesto, ahí es cuando empiezas tú a analizar o aplicar el riesgo, un enfoque basado en riesgos. Les digo rápidamente, efectivamente no estaba en las listas porque las consulté, sino simplemente días antes había yo visto una nota en donde salía precisamente la persona que participaba, no prestaba, no hacía él el préstamo del dinero, él lo recibía. Estos elementos y el monto del mutuo me hicieron asumir esta postura, y afortunadamente ni siquiera hubo un tema de no queremos, no podemos, no, sí, adelante, lo hacemos. Eso me dio tranquilidad y entonces celebré la operación y duermo tranquila. No, y de verdad tenemos que al final del día, ¿qué es lo que busca la gente? A lo mejor busca tener el instrumento público, busca tener el tema fehaciente de la deuda, del origen del negocio, ¿no? Dejarlo documentado, dejar un tema de fecha cierta para efectos fiscales. O sea, hoy en día tenemos que valernos de todas las bondades de nuestro instrumento y nuestra actuación. Sí, claro, y el entorno, amigo. Exactamente. Entonces,
hay que analizarlo con cuidado, pero como bien dices tú, a mí eso me dejó mayor tranquilidad, la propia actitud, la propia disposición de los clientes, la propia... Entonces, aunque la ley no me obliga, claro, ese es el punto, y creo que eso es lo rescatable. Pero la ley es un tema de prevención y de mínimos. De mínimos. Y entonces diciendo, oye, ¿hiciste mal? No hiciste mal. Si te hubieran negado información, espérame. O sea, como que ¿por qué no me quieres demostrar y documentar y dejar en el propio instrumento el tema de las cuentas, la transferencia de los recursos? ¿Por qué no? Dentro de las obligaciones, amigo, artículo 18, ¿no? Tener muy claro, y yo quisiera destacar que no solo hay un anexo que hace las veces de este expediente único de identificación. Esto lo quiero destacar porque lo escucho de manera muy frecuente, hasta con nombres como el anexo o el formato universal, ¿no? De persona física y de persona moral. Ojo, no hay distintos, 9 con sus bis y con etcétera, ¿no? E incluso 2 con los listados de las personas o de las entidades o dependencias a las que les aplica. Y les quiero compartir un ejemplo y una situación que me pasó a mí, y en nuestro previo para prepararnos para esta charla con mi queridísimo José Antonio, yo le decía que batallaba mucho con los jueces, ¿no? Para que me firmaran en estos otorgamiento y firma de escrituras, por ejemplo, el anexo que les corresponde, que es el 7 bis al Poder Judicial y artículo 13 bis de las reglas, ¿no? Que habla de estas medidas simplificadas. Y entonces José Antonio amablemente y como un caballero me dijo, amiguita, ¿por qué andas batallando con los jueces? El juez no te tiene que firmar. Ojo, hay 2 momentos en este llenado de este expediente único. Uno referente a estos datos de identificación y verificación, que además, voy a tomar tus palabras, tú verificas con 2 identificaciones teniendo a la mano, es una muy buena recomendación. Y el otro elemento o el otro momento del llenado de este expediente único de identificación, que es el anexo de documentos, ¿verdad? Entonces, bueno, juntos leímos en ese momento mientras nos preparábamos para esta charla, y yo me fui con la cosquillita de por qué lo hago y por qué he ido a pelearme con los jueces y decir, me firma usted, desconozco la ley, venga. Bueno, pues porque resulta que en mis anexos yo tengo la pregunta de si tiene conocimiento de dueño beneficiario o beneficiario controlador. Para mí es una manera en la que me funciona, no tengo un anexo más o un formato más, yo lo tengo incluido, o nosotros en la notaría lo tenemos incluido en el propio anexo elaborado, obviamente tomado de las reglas de carácter general, elaborado para mi notaría con mi logo, ¿verdad? Con mi machotito, vamos a decirlo así, y ahí tengo la pregunta. Y la tengo a rajatabla, para todos. Y entonces, gracias a esta observación, y esa es la idea de esta plática y de esta charla, ¿verdad? Y este día a día en nuestra notaría, yo pude darme cuenta, uno, que me estaba peleando innecesariamente, ¿verdad? Pues yo lo digo, que estaba haciendo el ridículo ahí con el juez. A ver, señor juez, póngase atento. Y bueno, que me estoy complicando la chamba cuando tengo y puedo acceder a estas medidas simplificadas de identificación de esta gente que es gente de bajo riesgo, ¿verdad? Como el caso de un juez, y que en este anexo que le corresponde al Poder Judicial no necesito tener la pregunta de dueño beneficiario o beneficiario controlador, y que de ninguna manera estoy incumpliendo con mis obligaciones del artículo 18. Es que, amiga, ya te volviste una trucha, de verdad, porque fíjate, qué tema tan interesante. Efectivamente, el 13 bis se construye bajo las reformas de las reglas de prevención, y esas reformas de las reglas de prevención, bajo la presidencia de Javier Pérez Almaraz en el Colegio Nacional y el trabajo ahí que se tuvo en conjunto por el notariado y la Unidad de Inteligencia Financiera, se lograron construir esas reglas. Y yo las desperdicio. No, es que bueno, fue un criterio que logramos, y logramos simplemente no por aquí colgarme ninguna medalla, pero yo creo que secretos a voces que hubo un pequeño grupo de notarios que trabajamos arduamente en la construcción de todo esto. Y bajo esa premisa se logró construir esa premisa, y en donde curiosamente, bueno, simplemente nada más para tener muy en claro, se buscó a todo aquel, no solamente órgano del Poder Judicial o jueces, sino también a toda aquella otra autoridad administrativa en funciones de impartición de justicia. Entonces, pensándose en las juntas de conciliación y arbitraje, entonces abusados. Tratándose de esos supuestos, se les dio el mismo tratamiento de las dependencias y entidades e instancias de seguridad nacional.
que es el catálogo de dependencias que está en el 7, ¿no? Entonces, ahí bajo esa premisa se dice, oye, esto solo basta la información para generar expediente de identificación. A lo más que necesitas, por supuesto, es la identificación oficial, de preferencia, por supuesto, del juez. Hay jueces, el otro año yo recabaron una firma un juez y me sacó su INE y le dijo, oiga, no, señoría, le dije, mejor deme la de juez. O sea, al congruente, final... Congruente incluso con ¿no? la identificación. Me daba más tranquilidad, por supuesto, y por otro lado, al final del día, no revelabas información, ¿no? O sea, el domicilio del incluso el domicilio puede ser el del juzgado, ¿no? O sea, no necesitas agregar un comprobante de domicilio del juez, que es lo que distingue, ¿no? Basta en ese caso con información. Entonces, tienes toda la razón, tener mucho cuidado con el llenar los anexos. Persona física, residente en México, persona moral, residente en México, persona física, residente del extranjero, persona moral, residente del extranjero, el tema de fideicomisos, embajadas, consulados y dependencias y entidades de seguridad nacional. Pero fíjate cómo te digo que te estás valiendo una super trucha, que se lo celebro ya. Le voy a dar la vuelta, mi amigo. Si tú tienes un caso, decir, oye, a ver, en este caso, ¿puedo yo decidir a alguien de bajo riesgo? Claro. La ley no te distingue. Y entonces la ley te legitima para tú determinar un tema de clientes de bajo riesgo. Y entonces bajo esa premisa tú puedes en tus propios manuales, en tus propios procedimientos, señalar a qué cliente y por qué razones le vas a dar el tratamiento de bajo riesgo. Y será bajo tu responsabilidad de cara a la autoridad diciendo, le di un perfil de bajo riesgo por estas razones. Ya ven por qué era importante iniciar reflexionando respecto de la Evaluación Nacional de Riesgos, porque sin hacer menos, por supuesto, evaluaciones mutuas, la GAFI, no, de ninguna manera. Bien lo decíamos, es un ejercicio de autoevaluación, es un ejercicio de saber en dónde estoy parado, hacia dónde voy, pero además esta identificación, evaluación y entendimiento del riesgo. Esto, amigos y amigas, es oro molido lo que estamos platicando en este momento, y muy claro creo yo el ejemplo de por qué ese manual, y si uno entiende esta parte, ese manual es realmente un traje a la medida. Claro, considerando estos estándares internacionales, todo este juego internacional, pero llevándolo y aterrizándolo a nuestras notarías y a nuestro día a día. Y mira, a lo mejor me estoy adelantando un tema que posiblemente no nos dé tiempo de terminar de desarrollar. Yo encantado y te reitero de tenerte aquí las veces que sean, pero hoy en día estamos, por ejemplo, viviendo una nueva reactivación del tema de visitas de verificación. Vamos. Que ese solo tema pudiera implicar de verdad pues otra charla de un buen ratito también. Y entonces hoy en día muchos colegas se están enfrentando esto, muchos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no nos sentamos a hacer un ejercicio, un ensayo de una auditoría propia, la práctica de una visita de verificación. Simulemos una visita. Hagamos un simulacro, hagamos una visita, revisemos que tengamos nuestras carpetas, nuestros manuales, nuestros criterios, nuestra alta, nuestra modificación, cómo están nuestras guías, que esté nuestro manual al día, que esté la actualización. Todo eso nos puede llevar de verdad un par de horas en nuestra oficina, a lo mejor una media mañana que sacrifiquemos, y podemos sentarnos a saber cómo estamos. Y de una otra manera, como se diría coloquialmente, vulgarmente, dicen que como se agarra al taco se conoce al que es dragón. Pues de la misma manera, ¿no? En el momento de una verificación, pues si al final del día llega un verificador que llegará a hacer su trabajo y nosotros le ponemos en la mesa puntualmente del A a la Z lo que sabemos, ¿no? Que viene a cumplir esa función, pues oye, yo pienso que será más amigable decir, mira, pues este cuate, ¿no? Está involucrado en su tema. Entonces, vale la pena ahí. Les vamos a dejar tarea. Normalmente cuando me invitan a dar alguna plática, que siempre lo hago con muchísimo gusto, les dejo tarea, ¿verdad? Y como ahora con estas herramientas tecnológicas y que se hace en línea, no puedo revisarla ni ver qué están haciendo ni preguntar. Confiamos y les dejamos esa tarea, que esta charla, que esta plática, que compartir las experiencias del día a día en nuestras notarías, los lleven y las lleven a tomarse un tiempo, a sentarse con su gente, a ver sus manuales, ¿no? Que sea algo realmente, a eso me refería en el inicio, de utilidad. Quiero brincar a un tema importantísimo, por tema de tiempo, que es la formalización de los actos, caso de compraventas, que pudiera prestarse para simular, José Antonio, o para querer
justificar el uso de efectivo y un criterio que tenemos ahí en los criterios generales, que creo que lo están interpretando para mal, lo están llevando mira, me sirve y puedo utilizarlo. ¿Y a qué me refiero? A que habla respecto precisamente a la formalización de llego contigo notario, y te digo, ya lo celebré la compraventa antes, ¿no? A lo mejor hasta te traigo, mira, ya hasta pagué el ISAI, ¿no? Ya te da una fecha cierta, si fue antes, y pagué los 10 millones de pesos, 2, 3, etcétera, o sea, rebasando el monto, ¿no? De la operación del precio con anterioridad. Y este criterio dice, y creo que ahí es donde está lo peligroso, que debemos tener en cuenta la fecha 30 o 31, porque he visto las 2 de octubre de 2013. 31 de octubre es cuando empieza la... 13, ¿correcto? Hasta ese momento vino la restricción de uso de efectivo, y que precisamente por tratarse de una formalización y que fue con antelación, y que sí tienes que identificar, ojo, no nos exime de identificar la forma de pago, bajo protesta de decir, verdad, te digo que fue de esta forma, pero no quiere decir que no tengas que identificarla, puedan estarse colando y nos puedan estar utilizando para simular un acto y para utilizar y rebasar estos límites de uso efectivo. Eso me parece súper importante y delicadísimo, además, José Antonio. Fíjate que voy a todavía abonar más en torno a este tema tan delicado, este planteamiento. El primer tema es que, por supuesto, hasta antes del régimen de prevención del lavado de dinero, no existía restricción al uso efectivo. Y por supuesto, bajo ese entendido, se podía llevar válidamente cualquier transmisión, cualquier compraventa, pagándose en efectivo el monto que fuese, ¿no? Entonces, viene el tema de la restricción al uso de efectivo, y entonces ya forzosamente se ponen estos candados, estos topes, y en el reglamento se aclara el sentido del 32 fracción primera de la ley, donde se establece claramente qué elementos deben de contener esa declaración cuando el pago fue con anterioridad, ¿no? O menor al umbral, ¿no? Sí. Entonces, fecha, monto de pago, medio de pago, moneda o divisa con la que se hizo el pago, tiene que contenerse en esa declaración. Y por supuesto, tomando en cuenta, señala el reglamento, las restricciones al uso efectivo, es decir, tomando en cuenta que a partir de tal fecha, 31 de octubre del 2013, existe o entró en vigor esta restricción. El punto es, amiga, que muchas veces hoy en día hay quienes se van a simular un juicio, y entonces también te está topando. Esto en su momento, en una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se tocó este tema, que había muchos juicios simulados, que les empezó a generar un foco al Tribunal Superior de Justicia, porque llegaban, demandaban, y el otro se allanaba. Otorgamiento y firma. Okay, sí. Y entonces, donde al final del día, pues me decía él, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues el objeto de la litis es que se celebre el acto y que se niega o no a firmar la escritura respectiva. Entonces, el juez no puede ir en un periodo del Estado más allá. Dice, híjole, qué tema tan delicado. Porque frente a un juez están utilizando para simular y darle la apariencia de licitud el pasar un contrato, un acto que violenta la ley y que se busca elevar escritura pública en violación a la restricción que existe al uso efectivo. Entonces, el hecho de que firme un juez no convalida como tal el acto, y entonces se vuelve un tema bien delicado. Entonces, diciendo, no nos prestemos al tema de una simulación, y aunque provenga este tema ya de un juicio concluido donde el juez va a firmar en rebeldía, puede ser que nuestra intervención está violando la ley, y esto implicaría estar otorgando un acto afecto a una nulidad, y una nulidad en una ley que es de orden público, pues que implicaría la nulidad absoluta del acto y que en consecuencia no es convalidable. Entonces, abusados, ¿no? Y los relajados que pueden estar algunos colegas cuando viene la formalización y la declaración bajo protesta, que se pagaron con antelación, que te dicen cómo, ¿no? Podrían incluso no decirte que rebasaron los límites, pero los rebasaron, y poderte ir además con la idea de que la restricción al uso de efectivo fue, porque así van a simularlo, anterior a la entrada en vigor, ¿no? Te antefechan un documento diciendo, entonces, ahora resulta que todo el mundo viene a formalizar. Sí, claro. ¿Y qué hiciste para asegurarte de efectivamente la existencia de ese contrato en esa fecha? Y otro tema que
digo, sé que voy a dejar ahí un dedo en la llaga, o sea, yo me siento tranquilo en hacer la reflexión diciendo abusados. Y luego muchas veces el consejo proviene de las propias notarías, de las propias oficinas, donde simulan el pago a través de cheques. De un cheque, que no es un cheque certificado. Cheques, que no es de caja, que no es certificado, que no es una transferencia. Entonces, ahí al final del día, diciendo, oye, en prudencia, ¿no? Tú venderías, firmarías la venta de tu casa, nada más dejándote un cheque ahí que no sabes si efectivamente en la chequera está el esqueleto está o no con recursos, con fondos, o sea, no, apertura reciente, imagínate una cuenta que ni siquiera tenga el nombre, en fin, o sea, yo creo que al final del día es ir en contra del espíritu de la naturaleza este tema de prevención, y no faltará quien diga, no, se pagó con el cheque. No, el cheque solo es un medio de pago, y si no se cobra, entonces en realidad no operó un pago, y si en realidad se salen de tu oficina y rompen el cheque y dieron los 5 millones de pesos en efectivo, implicó una contravención a esta ley. Entonces, entendemos que es algo que no puedes controlar o ir a ver que si lo cobre o no. El punto es que se esté dando el sugerirlo para salir, ¿no? Pues bueno, sí, no necesariamente, porque al final del día tú pides información. Entonces tú agarras y le dices, a ver, no sea mal, pues su estado de cuenta. Hoy en día con la banca electrónica, pues agrego el estado de cuenta que efectivamente ahí está el cheque y están los recursos y está bancarizado, ¿no? Entonces, o sea, no sé, aquí es donde es un tema, ya lo dejo al ámbito ya de la prudencia, de que cada quien considerará lo que es debido o indebido, pero yo sí lo que creo es que si al final del día como notario te ves inmerso en una operación de esta naturaleza, creo yo que tu posición se vuelve más frágil de cara a un tema de responsabilidad, ¿no? Entonces, yo diría, ya suficiente tenemos intentando hacer bien las cosas con las contingencias que día a día enfrentamos, como para todavía, ¿no? Y luego los consejos surgen de las propias notarías. Entonces, estamos yendo en contra del espíritu, y nosotros al final del día como expertos o sabedores del tema de prevención, pues no deberíamos de prestarnos. Tan es así abusados, ¿no? De los propios agravantes en materia penal que existen, ¿no? En esta trinchera, ¿no? Sí, así es. Pues como ven, el tema da para mucho, ¿no? A 10 años de la publicación de la ley y seguimos encontrándole y rascándole, y tiene que haber un compromiso, José Antonio, ¿no? De quienes nos escuchan, abogados, abogadas de notaría, por supuesto, los propios colegas, de sentarnos a revisar, a ver cómo lo estamos haciendo, a sentirnos tranquilos en aquello que seguramente estamos haciendo bien, ojalá sea así, y lo que no, bueno, pues son áreas de oportunidad y hacer los ajustes. Y amigo, te había yo dicho que no quería que esto fuera una entrevista, pero casi así fue, ¿eh? No, ¿cuál casi fue? No. Platícanos, por favor, de el tema de las visitas de verificación. Escuché una plática, y yo espero que muchos lo hayan escuchado también, con el notario Manzanero, buenísima al respecto, que has dado en algunos colegios. Hay que invitarlos, hay que decirle a Nicolás que los invite para grabar un programa del día a día en tu notaría. Y el punto es que el tiempo ya nos alcanza, la ley ya nos alcanzó, y estas visitas están siendo una realidad, ¿no? Las tenemos ahí en papel, en la ley, sí, pero ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? No, lo que sigue, amiga querida, yo creo que es que es buen momento que siempre tenemos todos para efecto de poder hacer esta autoevaluación que compartí hace un rato, y de una otra manera estar preparados. Al final del día, ¿qué es lo que sucede? El sector notarial, desde que arrancaron el tema de las prácticas de las visitas de verificación, fue uno de los principales sectores objeto de revisión. Esto obedece, por supuesto, si lo vemos en el volumen de avisos, ¿no? Ahorita se acaba de publicar un informe de corte de actividades de la UIF a junio del 2022, recién publicado, está ahí subido en el portal. Y entonces ahí van a poder ver que dentro del tema de actividades vulnerables, pues ocupamos el segundo lugar en la cantidad de avisos, de información, y entonces, bueno, pues quieranlo o no, al final del sector notarial pues ha sido siempre foco de revisión. En principio, pues aquellos que estamos bien o que intentamos de la mejor manera dar el cumplimiento de la ley, pues deberíamos de sentirnos tranquilos, pero tienes toda la razón en el comentario que haces, es decir, podemos descubrir áreas de oportunidad. Yo creo que todo el mundo las tenemos. Surgió un detalle hace poco en la práctica que me hablaba alguien y decía, oye, me están multando porque tengo mis cartas de dueño beneficiario, pero no viene el número de la escritura en las cartas. Diciendo, oye,
es relación con el acto vulnerable, y entonces pues, tu instrumento está en tu protocolo y tu expediente único, pues a lo mejor está o en tu protocolo, o a lo mejor está de manera física, o a lo mejor está de manera electrónica. Pero, o sea, ¿por qué necesariamente el texto de la carta tiene que tener, ¿no?, el número de la carta? Y decir, bueno, pues a lo mejor es un tema de decir, bueno, pues no lo tenía, se lo pongo, o sea, no pasa nada. Pero vaya, a lo que voy es que de una otra manera, pues también la autoridad lo ve con ojos de autoridad, diciendo, oye, pues sí, esta escritura. Oye, ¿quieres saber cuántas escrituras más ha firmado este cliente? Entro a mi base de datos, consulto y te digo, oye, me ha firmado estas otras 5 actividades vulnerables y aquí están las cartas de beneficiario de esas otras 5 operaciones. Ese es un tema también, por ejemplo, interesante. La ley te habla de generar un expediente único de identificación por cliente-usuario. ¿Y qué es lo que sucede? Habemos notarios que los integramos por cada instrumento. Entonces, si un cliente llega y otorga en un año 10 operaciones, 10 actividades vulnerables, le genero 10 expedientes. Entonces, es la manera en que voy generando esa información, esa documentación, y voy manteniendo actualizado mi expediente. O sea, yo lo hago cada año, amigo. Nosotros lo hemos hecho cada año. Si el cliente viene durante un año, el mismo, no le abro un nuevo expediente y tengo una hojita, yo lo hago manual, por ejemplo, de la acumulación, y ahí voy llevando un control. Pero el año siguiente que vuelve a presentarse ese cliente, no me importa si otorgó el acto en diciembre, sí, o el primero que me obliga a abrir el expediente, si bien el siguiente ejercicio, el año calendario, le abro uno nuevo y permanezco un año, ¿no? Son detalles, por ejemplo, interesantes, pero por ejemplo ahí tu compra de domicilio. O sea, vino y en enero este cliente te firmó una operación. Actualizando, y luego vino en agosto. Actualizando el tema de los 3 meses. Entonces, actualizando el tema de los 3 meses, lo aclaro, por supuesto. Entonces, pero ya no vuelvo a pedirle una identificación si la misma está vigente. Bueno, ¿no? yo fíjate que sí le reclamo información, porque me he topado que hay veces que me exhibió una documentación y vino el cliente a los 3 meses con otra operación y me exhibió otro comprobado de domicilio. O sea, a lo que voy es, a mí me genera áreas de oportunidad. Sí, o temas interesantes, decir, oye, ¿tú cómo lo haces? ¿Yo cómo lo hago? Este tema tan que me han planteado muchas veces, el tema de decir, oye, ¿ves conveniente o no que los expedientes sean en el propio protocolo, en base a la reforma, a las reglas de prevención, donde se nos permite que el expediente único no pueda ser el propio protocolo? A mí se me hace relativamente, no sé si riesgoso o no, pero diciendo, oye, que la firma del instrumento haga las veces de la firma de carta de dueño beneficiario. Yo ahí pensaría en el tema de resguardo. La información, no, la obligación de reserva y confidencialidad, ¿no? Porque es otro tema, ¿no? En esa obligación que no se nos puede escapar. Diciendo, oye, y entonces al comprador le revelas la información que te dio de dueño beneficiario o no. O sea, y donde sí existe un dueño beneficiario, ¿a poco también? Ahí lo hace, sí, ese te decía yo cuando platicábamos para esto, y si te dicen, si quien lo hace así te dice sí, que ahí mismo, entonces, ya te dijo, o sea, no espéreme, así, pero entonces ahora me voy a la información que debo resguardar, yo lo considero riesgoso. Pero la ley te lo permite de una u otra manera, son temas de decir, bueno, pues ahí está en ley, y bueno, son criterios donde cada uno de nosotros podremos tomar las mejores decisiones. ¿Qué es un poco el consejo que puedo decir? Llevemos a cabo estas revisiones, estas evaluaciones. Está la guía que se emitió por parte de la UIF y que construyó el sector notarial, en el cual pues celebro y felicito a quienes participaron en ello. Yo no tuve el gusto ahí de colaborar en absoluto en eso, pero celebro que se haya emitido, porque de otra manera ahí tienen ustedes el ABC y las herramientas. ¿Sabes? ¿Qué se revisa? ¿Cómo se revisa? Viene a detalle en las guías de las prácticas de visitas de verificación emitidas por la UIF, todo lo que van a revisar. Entonces, diciendo, pues bueno, de una otra manera, pues no estamos relativamente protegidos. El tema de mantener actualizados nuestros manuales. Hay que decir, oye, préstame tus manuales. No, los manuales son de cada oficina, porque es la forma en que operamos y cómo organizamos y damos cumplimiento a la obligación en cada una de nuestras notarías. Y no necesariamente, no necesariamente porque tengamos al mismo proveedor de sistemas, significa que las cosas iguales, materialmente las hacemos igual. Entonces, siempre vale la pena diciendo, sí puede ser una referencia a esos manuales por el sistema que tenemos, pero nosotros tenemos que darnos a la tarea de hacer esos ajustes Yo creo que con esta charla
quiero creer que eso ha quedado, o al menos es de lo que hemos dejado claro, ¿no? Hacer este traje a la medida una vez que te empapas, una vez que cuestionas, no irte con la idea de, se dijo de esta forma, entonces lo hago así. No, a ver, espérate, siempre pregúntate, ok, ¿están sugiriendo una o tal cosa u otra cosa? Ok, ¿yo qué creo? Claro. ¿No? Y si lo que dijo José Antonio me convence, si lo que dijo Tania, si lo que dijo Notario Manzanero y otros tantos expertos y que hablan de la materia me convence, yo me siento segura, bueno, pues entonces lo hago así. Y si no, acomodarlo, claro, recuerden, esto es una ley de mínimos. Esto es lo menos que puedes hacer. Y de ahí en adelante tú estableces y haces precisamente ese traje a la medida. Pues es como el tema de las listas negras, ¿no? Por ejemplo, ahí está claramente en términos de las reglas que cuando te aparece alguien en lista negra estás impedido de detener la operación. Incluso retener documentación, información y dar aviso 24 horas. O sea, el marco de la ley es muy claro. Te aparece alguien en listas negras, le niegas el servicio, retienes la documentación, retienes la información y das aviso 24 horas. Entonces la premisa es decir, oye, ¿en qué momentos lo haces? ¿Cómo te aseguras? ¿No? Lo consultas y guardas esa consulta, y en dónde la guardas y cuidas que esté la cadena del tiempo en que hiciste la consulta. Entonces son temas prácticos importantes. Yo, por ejemplo, al proveedor de sistemas le dije, oye, en mi relación de consultas, busca las del Banco del Tesoro de los Estados Unidos, busca las propias listas negras del SAT, del 69 bis y demás con el tema. Y entonces yo me siento tranquilo diciendo, oye, ya decido yo, diciendo, oye, no soy alguien de listas negras, pero ya he sido yo, espérame, está en el 69, doy a lo mejor, doy mi aviso con una alerta o no. Ya es un tema donde ya entra en mi criterio. Este tema de las alertas es otro tema bien importante de reflexión. Hay que tener presente el catálogo y hay que usarlo y saber usar las alertas. En aquellos casos expresamente enlistados en el propio catálogo de alertas, ya mencionaba yo al principio, abusados, alertas de mutuos, de créditos, de desarrolladores inmobiliarios que pueden estar pagos hechos de cuentas del extranjero, actividad frecuente que llame la atención de un mismo cliente. Y este tema de las alertas, pues al final del día sí colocan diciendo, a ver, pues está la operación, pero esto no me gustó en la operación. O sea, a lo mejor la celebro, pero o sea, se otorga siempre esa posible distinción. Yo te voy a poner el tema muy claro, ¿no? Diciendo, oye, se paga por un tercero, ¿no? El típico caso de decir, oye, venden los dos cónyuges, ¿no? El social conyugal. Digo, ¿cuál es el ideal? Pues que cada uno cobre el 50% del precio, ¿no? Sí, claro. ¿no? Pues, hasta civilmente y todo eso, pues, menos contingencia. O si mi esposo está maravilloso, casada yo por sociedad, por separación de bienes y es tan bueno y me va a comprar un, pues que me done el dinero, ¿no? Claro, no, pero tienes razón, o sea, esa es la parte de la asesoría previa, de la asesoría preventiva, y donde efectivamente, oye, si me está regalando el dinero para que compre yo la casa, pues entonces lo formalizo, claro. Porque entonces lo genero en el vehículo correcto, la donación, en la escritura pública para que tenga plena validez, genero la advertencia de que es un ingreso exento fiscalmente y que tiene que ser objeto de declaración, logro el tema de fecha cierta en los pronunciamientos recientes de la Suprema Corte de Justicia, y el camino correcto y claro de dónde claro del recurso, ¿no? Entonces, oye, incluso ahí, por ejemplo, oye, es indispensable que el recurso salga de la cuenta del cónyuge hacia la cónyuge. No es indispensable. Válidamente, si se instrumenta la donación, en la propia donación se puede decir, se le dona para que adquiere el inmueble tal que está adquiriendo de Pedro Pérez, por lo cual los recursos donados se podrán entregar en la cuenta del vendedor. Sí, tan fácil como eso. Yo tenía que hacer un lápiz diciendo, oye, ¿eso va a ser objeto de alerta? No, me queda claro el por qué se pagó directamente del esposo de Tania al inmueble que le regaló a Tania. Claro. Entonces, fíjate cómo en estos casos, cuando al final del día utilizas debidamente tus herramientas de alerta, pero utilizas tú el criterio preventivo, decir, oye, soy asesor legal de las partes, entonces, ¿por qué no hacer las cosas debidas? Y desde luego, cuando alguien te dice, oye, no quiero formalizar la donación, no quiero eso, bueno, ya estará en tu criterio, decir, no me late el por qué no doy o no una alerta. Ya será un tema en base, ahí sí, al tema subjetivo de valoración que al final del día tú tienes como notario. Y de una otra manera diciendo, ¿en base a qué? En base al tema de enfoque basado en riesgos. El típico caso de sociedades, que es mi empresa y quiero pagar con recursos de mi empresa. Sí, oye, ¿por qué no los transfieres de la empresa hacia ti? Que hay atrás, sí, claro que no. Entonces,
son de los detalles que siempre tenemos que tener un poquito de antenas puestas y decir, todo aquello que se salga del tema del deber ser, hay que sentarnos simplemente a echar una reflexionada, una pensadita, decir si estamos en lo correcto o no en lo correcto, si de plano sí otorgamos la operación y otorgarla, cómo lo otorgamos, o definitivamente si no lo otorgamos, ¿no? Claro, y invitarles nuevamente a explorar y meterse al portal de Ley de Prevención. Van a encontrar información de verdad súper valiosa y obviamente pues el marco legal propio de la prevención de lavado de dinero que está pues en la ley, en el reglamento, en las reglas de carácter general, pero creo que la página es algo interesante, sí, ¿no? Sí. En el que debemos consultar también y conocerla. Sí, sí, sí. Bien. Muy bien, maravilloso. Amigo. Como se pueden dar cuenta, ya ven por qué estamos admirando a este par de amigos. De verdad, muchísimas gracias. Súper ilustrativo. Raúl, espero que hayas escuchado a tu esposa, que esa donación tiene que llegar. ¿No? Va a dar el aviso, obviamente, del donativo. No, de verdad maravilloso. Muchísimas gracias, como siempre, por darnos su tiempo. Gente de primera, como lo pueden ver, aprendemos muchísimo de ellos. Espacio, día a día en tu notaría va a ser obligado en mi notaría para que lo escuchen, para que lo escuchemos, para verificar efectivamente que se traje a la medida que tenemos que hacer cada notario, verificar que estemos cumpliendo con todo, hacer un ejercicio de qué pasa si hoy llega la unidad de inteligencia financiera y nos hace una revisión, claro, quién tiene que atenderla, cómo orientamos a la gente que supiera tratar al visitador, el manual, etcétera. De verdad, muchísimas gracias por todo, muchas felicidades, súper productivo y aparte nos deja siempre espacio de reflexión. Muchísimas gracias, mi querido José Antonio, por recibirnos aquí en tu notaría. Tania, como siempre, gracias por todas las atenciones que te has tenido con nosotros, conmigo, con el programa y con este proyecto. Al contrario, gracias, saludos a todos, gracias José Antonio, Nico, a ti, a Raúl de un inicio, Rodríguez Peña por la iniciativa, tú que la continúas y bueno, y por caminar siempre juntos, claro, excelente. Y darle la importancia al tema académico, claro, y a estas cosas prácticas que son, claro, de tantísima utilidad. Sin duda alguna. Nico, muchas gracias, de verdad, de tenerlos aquí ha sido un honor el poder compartir de una manera tan agradable con mi querida Tania, claro, estudiosísima, de verdad, ha sido un placer y tienes razón, no hay como fortalecernos, como ayudarnos. Hay muchos notarios, yo creo muy generosos, que sacrifican oficinas, horarios, familia por compartir sus experiencias, sus ideas, sus charlas, bajo el único interés de servir. Y yo celebro a todo aquel notario que lo hace, porque al final del día nosotros crecimos bajo escuelas de notarios que nos ayudaron, que nos sirvieron, que nos tendieron la mano. Y bueno, pues yo creo que este tema es una de las principales razones de ser de las instituciones, ¿no? Claro. Este contacto con las autoridades, este tema de construir criterios, de hacer puentes. Pues por eso decía con cierta tristeza decir, bueno, en una crítica positiva, decir, híjole, de repente pues se ha descuidado a mi juicio este tema, en mi personal apreciación. Pero bueno, pues no pero nos estamos reagrupando, amigo, yo lo sé, pero no queda más que trabajar en pro verdaderamente, claro, de la institución y de lograr mejores condiciones en nuestra aplicación profesional. Entonces, pues en esto seguiremos trabajando y seguiremos construyendo, querido amigo. Gracias. Y aquí estamos. Pues nuevamente gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes y bueno, nos vemos pronto en otro día a día en tu notaría. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien.